Luis, te agradecemos el tiempo. Queríamos conversar con vos para la revista En Marcha sobre algunos temas que estamos intentando debatir, intentando analizar, que tienen que ver con algunos temas que vienen siendo muy impulsados desde el primer momento de asunción de Milei, que tienen que ver con el impulso de reformas estructurales en materia laboral y en materia previsional. Queríamos en primer lugar conocer tu opinión y que nos cuentes un poco los alcances que tienen en estos primeros año y pico, 2 años de gobierno de Milei, las iniciativas en el marco de la reforma laboral. O sea, ¿qué se ha impulsado? ¿Cuáles son las principales intenciones? Y bueno, ¿qué perspectiva tiene esto? Bueno, el gobierno de Milei no viene a innovar sobre la cuestión de la reforma laboral. Todo gobierno monetarista tiene una dosis de reforma laboral necesaria por una cuestión ideológica, ¿no? El monetarismo no solamente es una mirada simple de la política o de la economía, sino es un modelo de sociedad. Y eso implica hacer foco en algunas cuestiones. En los últimos años lo hemos visto. A partir del supuesto recalentamiento de la economía, el mejoramiento relativo de condiciones de trabajo, el mejoramiento relativo del salario en el periodo 2002-2015, resurgió un fuerte mensaje de estas características monetaristas que dicen que, bueno, que el recalentamiento de la economía, la expansión del consumo, la existencia de mayor institucionalidad vinculada con el sostenimiento de los derechos sociales, eso en definitiva provoca inflación y por ende afecta a la economía toda. Ese discurso no es nuevo, surgió por primera vez de modo oficial hace 50 años, con el Rodrigazo, ese enclave estilo caballo de Troya que tuvo el tercer peronismo a través de Celestino Rodrigo y Ricardo Mansueto Sin. Luego fue el plan de José Alfredo Martínez de Hoz, el número 2 de Martínez de Hoz era Ricardo Sin. Luego los 90 con Domingo Cavallo y Mauricio Macri en el 2016-2019 y esta es una cuarta, quinta etapa. A ver, me explico sobre esto para que no parezca que estoy eludiendo la pregunta. El monetarismo sostiene que fundamentalmente hay que retraer la demanda agregada. La demanda agregada nosotros solemos medirla en términos de consumo, en términos de capacidad adquisitiva del salario. Es decir, lo que alguien, desafortunadamente un expresidente dijo, tenemos que hacer lo contrario, poner plata en el bolsillo de la gente, y bueno, y no salió tan bien. Pero el monetarismo lo que tiende es a deprimir esa demanda agregada. Lo que sucede es que cuando surgió esta idea que la economía se expandía de la mano de la demanda agregada, del consumo popular, para ser más claro, llámese keynesianismo, llámese calequianismo, llámese las recetas heterodoxas de la CEPAL, los estructuralistas, incluso los desarrollistas de la década de los 50, 60, 70, eso viene de la mano también de una institucionalidad asociada al efecto de sostener esa demanda agregada. Porque en un momento en la historia hubo unos acompañantes, unos compañeros de ruta que tal vez no estaban en los planes originales de Kalecki o de Keynes, y que es la clase obrera. Porque de la expansión de la demanda agregada, del aumento del salario, viene la necesidad de instituciones que respalden eso. Y de pronto el capitalismo tuvo que reconocer al sindicato, la huelga, la paritaria, los derechos individuales del trabajo, la seguridad social. Por eso, si surgió en el tiempo, y sobre todo a partir de la década de los 70 se hizo más fuerte, a partir del caso chileno, esta mirada monetarista, viene la contrapartida. Si lo que hay que deprimir es la demanda agregada, si lo que hay que poner es el acento en la oferta, si lo que hay que sostener es el sector empresario en detrimento del sector trabajador, también esto viene de la mano con un desmantelamiento de toda esa institucionalidad asociada que es el derecho social. Ese yo creo que es la gran preliminar que a veces nosotros con los apuros no nos detenemos a ver. Y en este sentido, el gobierno de Milei viene con todo el stock completo. Viene con una mirada muy fuerte del desmantelamiento de las relaciones individuales del trabajo,
viene con una brutal embestida en cuanto a las relaciones colectivas de trabajo, y esto lo estamos viendo a menudo cuando advertimos el profundo ataque a las organizaciones sindicales, cuando vemos el frisado que se hace de la negociación colectiva, cuando advertimos una brutal embestida al ejercicio del derecho constitucional de huelga, cuando vemos que se está desmantelando y frisando la seguridad social, cuando advertimos que se desestructuran mecanismos que tendían a fortalecer también la posición relativa de los trabajadores, como es la justicia del trabajo, en distintos formatos, pero fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires con la Justicia Nacional del Trabajo. También esto, lo dije recién, en la seguridad social, ¿no? La seguridad social en este caso no solamente con una depresión de todo el sistema previsional, sino también un feroz ataque a las obras sociales de los trabajadores. El paquete es completo, podría empezar por cada uno de ellos, pero ese es el cuadro de situación. ¿Qué son los derechos sociales? El derecho al trabajo, las paritarias, la negociación colectiva, el sindicato, la justicia del trabajo, que se agredía institucionalmente, y en la persona de los jueces. ¿Qué son los abogados de trabajadores? ¿No? Son herramientas que tienen los trabajadores para la defensa de sus derechos e intereses. Bueno, precisamente ahí está apuntalando esta versión más religiosa, podríamos decir, del monetarismo, que es extremadamente dogmática, ¿no? Creo que estamos en una fase muy feroz en distintas vertientes desplegándose el gobierno. Bien, bien, bien. No, es muy importante eso, que también lo conversábamos cuando veíamos este tema, que es una parte de... es una etapa más, como un capítulo más de una intención vieja, ¿no? de los sectores dominantes. En algunas entrevistas expresaste el concepto de este nuevo intento brutal de avances con estas políticas, linda con algunos conceptos o con algunas realidades de un virtual estado de excepción. Sí, yo lo advertí en su momento, lo dije concretamente incluso con el gobierno de Macri, que al lado de esto realmente era mucho más tenue. Claro. Es increíble que esté diciendo esto. Que lo que advierto es que paulatinamente estamos avanzando de un estado de derecho a un estado de hecho. El gobierno se maneja mediante vías de hecho, no solamente en el plano del derecho social, sino que ejercita estas vías de hecho en lo cotidiano. Y si lo linkeamos de alguna manera con el nudo central de la entrevista, que es ver los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, advirtamos que la primera medida fuerte que toma es el 14 de diciembre del 2023, la resolución 943 del Ministerio de Seguridad de la Nación, y es el control de la calle y el famoso protocolo antipiquetes. Y uno podría pensar el piquete en términos de los 90, es decir, ligado a los movimientos sociales. Pero no, a poco de verlo funcionar y leerlo, vemos que no solamente son los movimientos sociales, es abiertamente el control de la calle en todo sentido, y donde el eje central es el movimiento obrero organizado, que parecía que era una caja de cristal inexpugnable, parecía. Los que estamos en el sindicalismo sabemos que no es tan así, el mito urbano de algunas clases medias. Claro. Pero esta inexpugnabilidad supuesta del movimiento obrero organizado y su despliegue en la calle se ve claramente confrontado con un despliegue militarizado en la vía pública. Podríamos hablar de una institucionalidad totalmente afectada a los 8 días hábiles de asumir este gobierno, con el decreto 470. El decreto 70 del 2023, el DNU, la ley bases en sí misma, habilitó a una emergencia multipolar ahí que ha terminado hace escasos días en el desguace de áreas estratégicas y críticas del Estado. Podríamos dar decenas de ejemplos de decretos de necesidad de urgencia y decretos comunes que han avasallado esa institucionalidad. Resoluciones menores, recién hablábamos de la 943, apenas asumido el gobierno. En septiembre del año pasado se dictaron 2 resoluciones, la 893 y la 901 del Ministerio de Seguridad de la Nación,
donde militarizan a través de las fuerzas, militarizar una forma de decirlo, a través de las fuerzas federales de seguridad, las zonas vinculadas a la producción, crean el Comando Unificado de Seguridad Productiva, y al igual que existe como en Rosario o Santa Fe, para tomar la cuestión o la problemática de los monos, ¿no? Y el narcotráfico en Santa Fe, o la ley antimafia, que vino a aplicarse especialmente a los trabajadores. Parece que la ley antimafia, en vez de ir al narco o a la corrupción, a los trabajadores. Literal, a la misma usanza que el Comando Unificado del Lago Mascardi, los mapuches. Es decir, ¿no? Ahí están los trabajadores y se aplica en zonas muy críticas, y eso lo tenemos que tener muy presente. Lo tenemos que tener muy presente cada vez que hay una huelga en un tejido ferroviario, en una ruta nacional, cuando sucedió algunos conflictos en el puerto en febrero de este año, o lo que puede llegar a ser localidades como Varadero, San Pedro, Zárate, Campana, donde las fuerzas federales son incluso más importantes que las fuerzas provinciales, fuerzas de seguridad, digo. Digo esto porque son formas de militarizar lugares de trabajo. Esa resolución, la 893, incluso habla de militarizar los parques industriales. Ojo, reitero, uso la expresión militarizar en una manera figurada porque en realidad estamos hablando de la actuación de fuerzas de seguridad que no son fuerzas armadas. Ahí creo que tenemos un gran problema, porque eso vos decías, el esquema tampoco es desconocido en la historia del movimiento obrero argentino. Es el Plan Conintes. Es el Plan Conintes. Es el decreto secreto del año 58 de Frondizi, que durante 2 años se aplicó para aplicar un estado de excepción a la clase obrera. Interesante el tema, sobre todo en momentos que algunas miradas muy posmodernas suelen decirnos que la clase obrera está perimida y ya no pone los puntos sobre las íes, ¿no? Parece que al capital, parece que al poder hegemónico le interesa demasiado la clase obrera. Sí, la aplicación del derecho penal hasta en esto de, bueno, si cierro la puerta de la fábrica o si interrumpo la salida de mercaderías en la puerta de la fábrica porque hay un piquete en el momento del paro, que eso también es un delito federal. Vos fíjate algo, que el derecho del trabajo podría titularse de esta manera, del delito a la libertad. Y nosotros estamos volviendo a un esquema decimonómico donde el delito encuadra todas las figuras de resistencia o de pretensión de equiparar el poder entre el sector del capital y el sector del trabajo. Lo que decís es particularmente sugestivo, porque incluso se reforma la ley de contrato de trabajo, estableciendo como injuria grave, dentro de los temas puntuales que me preguntabas al principio, se considera como causal de despido el participar activamente de bloqueos o tomas de establecimiento. Tomemos eso, por ejemplo, de modo puntual. No es una figura cualquiera, porque esto se da en el marco del ejercicio del derecho de huelga. Y porque el derecho de huelga no se plantea del mismo modo en todo tiempo y lugar. Y lo señalo por lo siguiente, porque no es lo mismo lo que los profesores de Derecho del Trabajo decimos un conflicto de intereses que un conflicto de derechos. No es lo mismo un conflicto de intereses donde el movimiento obrero avanza en la pretensión de una nueva conquista, con la pretensión de parir un derecho nuevo, que estar en un escenario donde lo que se pretende es no perder lo que ya tenés. No al despido, no al cierre de fábrica, no a las suspensiones. Lo que tenemos ahora es un conflicto de derechos, no queremos perder lo que ya tenemos. Claro. Y perdón que hable en primera persona de plural. Para mí mejor. Ahí sucede algo. Hoy la capacidad instalada del sector industrial está por debajo del 50%. Cuando en la fábrica ya se pasó la etapa donde se adelantaban las vacaciones. En las fábricas, esto lo estamos viendo en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, ya pasó la etapa de las suspensiones. Claro. Ya se bajaron el tercero o el cuarto turno. Estamos en la etapa de los despidos. Pero los trabajadores han venido viendo todos estos meses algo muy concreto, que de pronto la fábrica funciona a la mitad, que empiezan a salir por las noches mercadería, y eso no vuelve en reinversión a la fábrica. Sale de la fábrica, se la hace viva, como dice la calle, ¿no?
ese capital se lo hace vivo y esa plata viva genera activos en el exterior, no vuelve. Pero cuando empieza a salir y los trabajadores dicen, bueno, frente a esto, voy a dejar libremente, impunemente, dejar salir la mercadería cuando esta empresa se está yendo al tacho. Esta es la discusión. ¿Cuál es la medida de fuerza? Y precisamente la obstrucción, dificultar el ingreso o egreso de mercadería, no solamente de personas. Y ni que hablar en escenarios que nosotros ya hemos visto. En la década, fines de la convertibilidad, el chiste de la convertibilidad terminó con una brutal debacle del sistema productivo y de pronto fueron los trabajadores los que tuvieron que impedir que se lleven las máquinas porque era la única forma de seguir produciendo. Bueno, lo que estamos viendo en algunos lugares es que no se llevan las máquinas. ¿Y cómo hago que no se lleven las máquinas? Y mediante precisamente un bloqueo. Por eso forma parte del delito, por eso forma parte del stock de medidas de restricción de medidas de fuerza que implementa este gobierno como dentro de su agenda. Sí, sí, sí. Son muy inteligentes en el diseño de la represión del conflicto social. En este diseño que vos contás salió el decreto 340 que justamente viene a limitar el derecho de huelga, más allá de las resoluciones judiciales que lo vienen declarando inconstitucional. ¿Cómo lo plantearon ellos y cómo ves las resoluciones que salieron de los juzgados? Me atrevo a corregirte. Adelante. Para mí no lo limita, directamente lo cercena, abroga el derecho de huelga. Ha habido históricamente regulaciones del derecho de huelga. Que la huelga debiera ser reglamentada, llegaron tarde con sus ideas. La Constitución reconoció en 1957, en el 14 bis, el derecho de huelga, y en 1958, a fines de 58, fue el conflicto Lisandro de la Torre, y ahí se dictó la ley de conciliación obligatoria. Así que fue la primera cláusula de la Constitución que se reglamentó. A mí en la facultad me enseñaban que era un derecho que no era necesario reglamentarlo. Fue el primero. Por ahí estamos esperando todavía la participación en las ganancias de las empresas. Claro. Todavía no es el tiempo, escuché hace poco. Pero el punto es que la huelga siempre fue restringida. Siempre había un debate, hasta el hecho de la nombro a la huelga, la Constitución del 49. La Constitución del 49 habilitaba a los trabajadores la defensa de sus intereses y todo tipo de medidas lícitas de acción sindical. Que si yo digo la huelga es esto o aquello, la cerceno a esa cuestión y todo lo demás no lo es. Estas discusiones siempre anduvieron dando vueltas, hasta que en los 90 apareció la categoría de los servicios esenciales. Y para el viejo sadomenemismo, un servicio esencial, era todo. Néstor Kirchner en el 2004 impulsa una ley, la 25.877, que le otorga racionalidad a esto. Es cierto que la huelga admite algunos límites, por ejemplo, cuando colisiona con otros derechos fundamentales. La huelga es un derecho fundamental y puede colisionar con otros derechos fundamentales, que colisionen con la vida, la seguridad o la salud, por ejemplo. Y es por eso que hasta hace muy poco un servicio esencial que habilitaba a requerir por parte del sector sindical servicios mínimos era los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de gas, luz, energía eléctrica y el control del tráfico aéreo. Punto. Porque para la Organización Internacional del Trabajo, que es la maqueta que se tomó al momento de hacer esa ley, para la Organización Internacional del Trabajo eso era en el sentido estricto de los servicios esenciales. Y después conformaron una comisión de garantías donde estuvieran los distintos actores, incluso representados los abogados de la matrícula, las universidades nacionales, el movimiento obrero, el sector empresarial y el Estado Nacional, donde ahí en esa comisión de garantía, frente a casos excepcionales y concretos, la huelga, que en principio no afectaba a servicios esenciales, podía ser categorizada de ese modo, cuando por su duración o extensión, qué sé yo, el servicio de los recolectores de residuos. En principio no es un servicio esencial, pero si dura 3-4 días, puede serlo en el caso concreto. O los servicios públicos de importancia trascendental, que era el famoso caso de la UTA de 1994. Los colectivos tampoco son un servicio esencial.
pero sí es un servicio público de importancia trascendental que en casos concretos puede ser declarado esencial. El primer avance de este gobierno en torno de una re-regulación de los servicios esenciales fue el DNU 70 del 2023, que recién decía, es a 8 días de asumir. ¿Qué establece el DNU 70 del 2023? Un diseño realmente espeluznante. ¿Por qué? Porque por un lado parte de intencionalmente confundir el criterio de servicios mínimos con dotación mínima. No es lo mismo. No es lo mismo garantizar el 20% de un servicio mínimo que el 20% de dotación mínima. Y mucho más distinto es cuando no estamos hablando de esos porcentajes, estamos hablando de porcentajes mayores. El DNU dice que son servicios esenciales en sentido estricto una innumerable cantidad de actividades. Y ya ahí desborda no solamente lo que decía la ley anterior, sino el criterio globalmente aceptado por la Organización Internacional del Trabajo. Y debo decirlo, y la Organización Internacional del Trabajo es derecho internacional y es algo muy ecuménico, claro, muy meridiano. En la OIT no está ni el Che Guevara, ni Fidel Castro, ni Camilo Cienfuegos. Dicho esto, inventa una segunda categoría de servicios que son servicios de importancia trascendental, que suena muy parecido a los servicios públicos de importancia trascendental, pero parecido no es lo mismo. Y ahí entra todo un paquete que había quedado en la cola de impresión. El propio DNU 70-2023 dice que en el primer caso los servicios, esta enorme cantidad de nuevos servicios esenciales deberán garantizar un 70% de servicios mínimos, y en el otro caso, en el caso de los servicios de importancia trascendental, un 50%. Al confundir dotación con servicio, esto implica que prácticamente nadie puede hacer o realizar el ejercicio de huelga en dichas actividades. Pero además modifica el rol de la Comisión de Garantías, porque la Comisión de Garantía ya no tiene la capacidad de que excepcionalmente establezca que un servicio que en principio no es esencial lo sea, sino que tiene la capacidad de sumar al listado. No es lo mismo. Con lo cual, incorpora el listado y ya quedó en el listado, ya sea como servicio esencial o como servicio de importancia trascendental. Y enumera de vuelta una serie de lugares comunes donde puede intervenir la Comisión de Garantías. Incluso llega al paroxismo esto, porque el último inciso que habilita a incorporar nuevas actividades a las que comenté, habla en definitiva, que podrán ser servicios esenciales todo aquel que afecte el programa de estabilidad monetaria y, bueno, esta cruzada civilizatoria que hace alrededor del déficit fiscal. Con lo cual todo lo que se les ocurra es un servicio esencial. Entonces ahí estamos hablando de una capacidad de poder restringir todo. El DNU 70 del 2023 fue declarado inconstitucional por una sala de feria el 30 de enero del 2024. La Corte ha estado preocupada en otras cosas más urgentes. Proscribir dirigentes políticos, por ejemplo, cuando a los 40 días de subir de la instancia anterior a la Corte toma un expediente y lo resuelve, y mientras esto hace 18 meses más o menos que estamos esperando. Pero bueno, por lo que no han esperado mucho son los miembros del Poder Ejecutivo, porque en el interín a mitad del año pasado dictan el el decreto 825 de que declara esencial la actividad aeronáutica. Pero no solamente los controladores de vuelo, sino toda la actividad aeronáutica. En el mismo interín se discutió y se aprobó en el Congreso de la Nación, tiene media sanción, decretar la esencialidad de la actividad docente, inicial, primaria, secundaria, incluso con una novedad, porque se habla de medidas de acción directa y de medidas de acción indirecta. Para mí, particularmente los años que llevo en esto, tuve una novedad. Medidas de acción indirecta. Y como si esto fuera poco, en este tobogán al que se subió Sturzenegger para ir desregulando sectores,
se dicta el decreto 840, 841 y el 842, los tres, uno peor que el otro, pero el 840, con la excusa de desregular, desregularon brutalmente la actividad de la Marina Mercante, avanzan sobre, nuevamente, prácticamente en los mismos términos del DNU 70 del 2023, prácticamente en un copio y pego, volvieron a poner sobre la mesa la discusión en torno de la restricción al derecho de huelga. De vuelta ha tenido la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo. Hay una virtual cacería en este momento de la magistrada interveniente, la titular del Juzgado Nacional del Trabajo número 3, que nadie le conoce ninguna militancia ni nada, pero la casa de brujas está funcionando, como funciona cada vez que hay un dictamen, una medida judicial, una resolución judicial en contra de los intereses de este gobierno. En un esquema muy parecido al que tenía el macrismo, porque esto también hay que analizar. Del mismo modo que no nos gusta a nosotros desde el sindicalismo que nos metan a todos en la misma bolsa, y hay que saber, cuando nos dicen que somos todos iguales y uno aconseja que se compren lentes mejores, bueno, también nosotros tenemos que leer las distintas capas geológicas o los distintos sectores del establishment. Lo cierto que en el establishment judicial, ustedes los conocen muy bien, prevalece el poder del lobby del macrismo fundamentalmente. Pero bueno, hay gente que parece que cualquier tipo o hay jueces que cualquier resolución que hagan, no importa que tengan una foja impecable en sus servicios, tampoco es un disvalor tener una mirada ideológica o una vocación política, en la medida que las sentencias se ajusten a derecho. Pero bueno, parece que esto no cuenta. Y yo creo que hay un campo de disputa ahí de vuelta. Y donde siempre, sugestivamente, está en tela de juicio la Justicia Nacional del Trabajo, que ha sido brutalmente embestida en los últimos 2 años. Sí, tanto durante el gobierno de Macri como durante este gobierno, hacia los jueces laborales nacionales ha ido la persecución. Es la justicia del trabajo. Y el capital simbólico que tiene la Justicia Nacional del Trabajo, que está cumpliendo 80 años. Exacto. La Justicia Nacional del Trabajo está cumpliendo 80 años. Es 44, ¿no? Es del 30 de noviembre del 44 y decreto del 8 o 13 de enero del 45. Estamos en los 80 años de la Justicia Nacional del Trabajo y siempre fue un problema. No solamente para el poder concentrado económico, sino fue un problema hasta para el propio Poder Judicial. No olvidemos que la Corte rechazó su existencia hasta 1947. Pero también siempre fue un poco la mirada de reojo por el resto de los fueros. Yo creo que acá hay una revancha histórica. Y el primer desmantelamiento feroz es sobre la Justicia Nacional del Trabajo. Primero alegando un malentendido reacomodamiento de las competencias en función del federalismo post-constitución de 1994, un barajar y dar de vuelta que realmente por momentos preocupa. Lo último fue el fallo Ferrari o Levinas, como lo quiera llamar, donde convierten al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires el tribunal de alzada de las resoluciones de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo o de la comercial o la civil. Y yo creo que eso es llegar muy lejos a la hora de interpretar cuáles son las atribuciones, potestades, facultades que debe tener la Ciudad de Buenos Aires, o ciudad autónoma, o su constitución. Desde mi punto de vista, parece que Carlos Tejedor se levantó de su tumba y vuelve a blandir el unitarismo más salvaje. Pero generalmente el punto, el espolón, es precisamente la justicia del trabajo. No olvidemos algo, los temas colectivos, los temas vinculados a seguridad e higiene, las declaraciones de insalubridad, montones de cuestiones vinculadas a paritarias, de organizaciones sindicales. La justicia competente es la Justicia Nacional del Trabajo. Sí. Por eso yo creo que hay una avanzada en distintos sentidos, ya sea por el fallo Levinas-Ferrari, ya sea por la ley de la Ciudad de Buenos Aires que crea propia justicia del trabajo local, que en este momento también está suspendida por un fallo judicial, pero creo que vienen
por todo, y con todo respeto con aquellos que se han presentado a los concursos para jueces en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, uno percibe a simple vista que el poder, o al menos la cúpula del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, es un poder judicial colonizado. Pensábamos también desde tu experiencia, desde tu activo compromiso y militancia también al lado de los trabajadores, al lado de los sindicatos, ¿cómo estás viendo toda esta descripción que vos haces de esta nueva avanzada o de este nuevo capítulo de avanzada de políticas contra los sectores populares, por reformas que cercenen derechos conseguidos por generaciones? Está el rol del movimiento obrero, que es una experiencia particular mundialmente por su fortaleza, por su institucionalidad, con todas sus dificultades que pueda tener, con todos sus debates que puede haber. ¿Vos compartís esto? ¿Cómo estás viendo la realidad del movimiento obrero hoy? En principio comparto lo que vos sostenés. Creo que el movimiento obrero organizado, y soy de los que lo acepta sin beneficio inventario, con sus pros y sus contras. Tiene una historia lo suficientemente rica el modelo sindical argentino, con las distintas vertientes, y en esto no solamente incluyo al modelo CGT, sino todo el movimiento obrero, las dos CTA. Yo creo que en la Argentina se ha construido una experiencia que fue uno de los puntos neurálgicos del plan sistemático de terror que quiso implementar la dictadura cívico-militar. El 60 y pico % de las víctimas del terrorismo de Estado fueron trabajadores, y la mayoría de ellos fueron víctimas por ser trabajadores organizados. No eran libres pensadores, eran trabajadores organizados, y eso sigue en pie. Alguno puede blandir por ahí que la estructura productiva ha cambiado, que el diseño de la sociedad ya es otro, que los conflictos se trasladan hacia otros rincones. Ha surgido en las últimas décadas un fuerte reclamo, no menos legítimo, que se reclama en torno de las identidades. Y pareciera que en los últimos años el movimiento popular gira alrededor de las identidades. Y reitero, estamos hablando de las identidades, y el reclamo en torno a las identidades crece porque son reclamos legítimos, y son reclamos populares, y son reclamos que vienen desde lo profundo de la sociedad. Pero hay una cuestión ahí en torno al movimiento obrero, porque el movimiento obrero no puede ser otra identidad más, sino tiene que ser catalizador de una mirada de la nación, de la sociedad, del mundo. Y yo creo que el movimiento obrero organizado aún tiene, en este esquema donde la clase obrera, ya no sabemos si va al paraíso, en un momento donde la clase obrera no sabemos si es cuantitativamente, sí o sí sabemos, es mucho menos poderosa cuantitativamente que las décadas anteriores. Lo que tenemos que ver es cuál es el rol de la clase obrera. Y cuando nosotros nos ponemos a flaquear, cuando a veces dudamos que la cuestión ya pasa por otro lado, y nos hacen acordar las medidas del capital. El capital nos jode con esto. El capital es urgente en sus resoluciones y es urgente en sus decisiones, y tiene muy claro cuáles son sus objetivos. Y el movimiento obrero organizado es un objetivo del capital. Eso. Si no, no estaríamos hablando de una reforma laboral. Si no, no estaríamos hablando de una reforma sindical. Si no, nos dejarían la calle para que hagamos todo tipo de papelones, pero no los hacemos. Y el movimiento obrero argentino, ese movimiento obrero que tiene ya más de 80 años, el movimiento obrero argentino nació producto de una gran migración externa, pero se hizo poderosamente notable con una poderosa migración interna. Esa conjunción ha hecho que sea un catalizador del movimiento social como en pocos lugares del mundo, que se parió en los sueños de los hombres y las mujeres del 45. Bueno, yo creo que aún en estos tiempos todavía el movimiento obrero tiene cosas para decir. Todavía tiene una gran página para escribir. Y además, y con todo respeto, porque milito junto a ellos, estamos junto a ellos, los movimientos sociales deben estar organizados, deben tener presencia,
pero yo todavía como sectores importantes de los movimientos sociales aspiramos a interpelar al capital, no al Ministerio de Desarrollo Social, perdóneme. Hay que interpelar al capital, y el capital se lo interpela donde le jode al capital. Eso todavía, con este sindicalismo mal visto, maltrecho, lleno de personajes feos, sucios y malos, según mi tía Margarita, creo que tiene mucho para escribir. Nosotros vemos la derecha, el capital avanza hacia una reforma laboral, obviamente contraria para afectar los derechos de todos los trabajadores. Desde nuestro lado, ¿vos pensás que hay algunas cosas que podríamos modificar dentro, para pensar una reforma laboral desde los sindicatos, desde los trabajadores? ¿O esta idea de reforma laboral es solo de la derecha y no tiene cabida? A ver, uno abre el libro cuando está en condiciones objetivas de escribir algo del trazo de ese libro. No es el momento. Es lo mismo que usted le pregunta, ¿abramos el convenio colectivo? Y yo le diría a los compañeros, no lo abran ahora. No es el momento para hacerse guapo. Lo abrís y perdés cosas. Se te caen algunas hojas. Pero esto es muy dinámico. Esto es muy dinámico. Hace 2 o 3 años estuvimos ahí de poner en la agenda la cuestión de la reducción de la jornada de trabajo. La reducción de la jornada de trabajo no es solamente una discusión en torno de trabajar menos horas y punto, solazarse alrededor de un derecho individual. No, es rediscutir todo el diseño. A ver, ¿por qué, por ejemplo, una reducción de la jornada de trabajo? Alguno dirá, bueno, para repartir las horas de trabajo en más puestos. Bien, eso es posible. Puede implicar, por un lado, un derecho individual de trabajo, mejoras en torno a las relaciones individuales de trabajo, trabajar menos horas, punto. Ganarle espacio al ocio. Una mirada más macro nos puede llevar a la redistribución de esas horas de trabajo que provienen de la reducción de la jornada de uno en favor de las de otros. Pero también implica otra cosa. Suele argumentarse constantemente que el derecho del trabajo debe cambiar. Bueno, pero ¿en qué sentido debe cambiar? Porque lo que advierte el movimiento obrero es que la productividad media en los últimos 50 años ha crecido pavorosamente. Vos fíjate cómo funciona el capital. El capital te dice, el modelo de producción tiende a descentralizarse y a repartirse en distintas unidades productivas, con lo cual el derecho del trabajo se tiene que adecuar a eso. Y en realidad esa descentralización productiva tiene que ver con la obtención de mejores ganancias. Claro. Y de hecho, en los últimos 50 años lo que se ha producido es un pavoroso crecimiento de la productividad media, y jamás en la vida hubo tanta productividad como la que existe en la actualidad. Fíjate qué escenario, descentralización productiva, y en función de eso nos piden que nos despojemos de derechos, sobre todo vinculado a la tercerización, a subcontratación, etcétera, etcétera, pero esa descentralización productiva viene de la mano de la concentración económica. Y ahí es algo que nosotros nos tenemos que detener, la concentración económica, el aumento de la productividad. Porque si mi abuelo trabajaba 8 horas por día o 9, mi abuelo trabajaba de sol a sol, estaba en el campo, o mi viejo laburaba 8 horas por día, y durante años y años lo que él hacía en 8 horas por día, o mi abuelo durante casi toda la jornada, hoy un obrero lo hace en 4 horas. ¿Y por qué sigue trabajando 8? ¿Y quién se queda con la diferencia? Bueno, cuando hablamos de la reducción de la jornada de trabajo, estamos hablando de redistribuir precisamente eso. Claro. Y es hablar de la redistribución del ingreso. Y eso te lo puedo proyectar en un diseño más de largo aliento. Es decir, lo que un trabajador hoy hace en 10 años, lo hacía mi viejo en 30. ¿Por qué nos tenemos que jubilar a los 65? ¿O por qué tenemos que andar mendigando un sistema que claramente, obviamente, la pirámide del sistema no te da tantos aportantes por tantos beneficiarios? Ya ese modelo de seguridad social en torno de cuántos aportantes por cada beneficiario ya es irreal. ¿Por qué? Porque se sostiene sobre la idea de los impuestos. Y si estamos hablando de un capitalismo que está extremadamente concentrado
y una productividad por las nubes, rediscutamos los beneficios de esa productividad que no la obtuvieron solos. Generalmente el capital se acuerda de la productividad que tenemos cada vez que hay paro. Ahí sale a la luz que los trabajadores somos importantes. Ese día hay que tomar nota. ¿Cuánto se pierde por...? Sí. Bueno, ese día... Pero vos fíjate, el mismo esquema que justifica la existencia de la reducción de la jornada de trabajo, y que hablo de reducción sin mengua la remuneración, claro. Porque hacerte trabajar menos para pagarte menos, no, ese chiste lo conocemos. No hace falta ninguna reforma de nada. Pero con el mismo esquema podés pensar el sistema de la seguridad social, con otros diseños. La Argentina, de hecho, durante hace 20 años, y sobre todo en el periodo 2003-2015, funcionó la seguridad social sostenida por impuestos, básicamente. Pero una economía que tiene que funcionar. Exacto. No un aparato productivo destruido. Nosotros en distintos informes que hacemos, cómo funcionan los juzgados de la provincia de Buenos Aires, cantidad de causas, cantidad de trabajadores, tiempo de resolución, vemos cómo la productividad de los compañeros fue aumentando y las plantas se mantienen casi parecidas, con muy poquito, pero la cantidad de trabajo en penal, en familia, en los juzgados laborales ha aumentado exponencialmente los últimos 20 años, pero el Poder Judicial tiene una estructura muy parecida. No, pero es así. Eso es la productividad que aclara que producimos cada vez más. Más y mejor. No conozco por dentro... al menos mi expertise es básicamente derecho al trabajo. Si me llega un caso de otra cosa, le digo, anda a ver un abogado. Pero en Ciudad de Buenos Aires, históricamente tenían 14 y desde la ley de riego de trabajo, que fue hace 30 años, le sacaron uno. Le sacaron uno. Así que está todo dicho. Está todo dicho, pero aparte fíjate que es esquizofrénico el discurso. Por un lado alegan una supuesta industria de juicio laboral y cada vez le sacan más recursos. Claro, sí. Vos nos introdujiste en algo en lo referido al tema previsional. Y también nos interesaba preguntarte tiene clara conexión con todo lo que venimos hablando, sobre esta avanzada y este intento de avanzar en una reforma previsional. Lo intentó Macri hace no mucho. Vuelven a la carga. Es aplicable lo que vos nos venís contando de que esto es una continuidad histórica y es un nuevo intento. ¿Cómo ves este nuevo intento, esta nueva etapa de reformar el sistema previsional argentino? Yo lo que veo que además de los resortes básicos, de la edad para jubilarse, de hecho en el sector privado sigue apareciendo como 65 años en el hombre el momento de jubilarse, pero la ley de contrato de trabajo recién habilita a intimar a los 70. Claro. Y frente a la depresión de los haberes jubilatorios, obviamente que los trabajadores prefieren seguir en actividad. Sí. Está la pretensión de elevar la edad jubilatoria a la mujer. Y en esto hay distintos planteos, desde 70, 75 hasta algún enfermito ha dicho por ahí los 80 años. Está la cuestión en torno de la modificación de los sistemas de actualización de haberes. Está la discusión en torno de modificar la ratio entre haberes de actividad y haberes jubilatorios, desconectarlos una vez más. Está también la discusión en torno de cuál es el nivel de beneficio, qué porcentaje de la población tiene que estar cubierta por los beneficios jubilatorios. Recordemos, sin ir más lejos, en el año antes que se estatizaran las AFJP, ese esquema estaba en un 52% del total y con Néstor Kirchner y luego con Cristina Kirchner se llegó a casi un 90%. Tasa de cobertura, no me salía la expresión. La tasa de cobertura, hay distintas discusiones que están queriendo ser esmeriladas. Creo que particularmente este gobierno, además de Macri, quiere volver sobre el proyecto noventista y sobre todo porque tiene un anclaje mucho más profundo con el sistema financiero. Me estoy refiriendo al retorno de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. A la luz del consenso de Washington, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, al comienzo de los 90, repartían en todo el hemisferio su propuesta de expandir el mercado de capitales en torno a los sistemas y subsistemas del seguro.
Y cuando uno indagaba un poquitito cuáles eran esos sistemas y subsistemas. Bueno, uno era la privatización de la administración de los fondos de cese y hacer un mercado de capitales con eso. El segundo era armar un mercado de capitales alrededor de los accidentes de trabajo. El tercer mercado de capitales nunca se logró, pero con el artículo respectivo de la ley bases y el decreto 847 se habilita la creación de los fondos de cese laboral que viene a sustituir las indemnizaciones por despido, que era la tercer pata que no se concretó en los 90, es decir, una suerte de AFJP que hagan de las indemnizaciones por despido un hermoso fideicomiso a los efectos de hacer timba financiera con la plata de los jubilados, timba financiera con la plata de las indemnizaciones, timba financiera con los capitales que tienden a proteger a los trabajadores para que no sufran riesgo de trabajo. En definitiva, el único capitalismo de riesgo es el de los trabajadores. El capitalismo es un riesgo para los trabajadores, este diseño, pero todo tiene un anclaje financiero mucho más profundo. Lo estamos viendo. Por eso yo creo que por ahí viene una de las grandes embestidas de este gobierno. Sí. Básicamente es quedarse con la renta, con parte de la renta del trabajador. No, por una parte más. Una parte más. Seguir avanzando. Pero aparte la inversión viene en picada. La inversión extranjera ni con el RIGI la pudieron levantar. Está 2 o 3 puntos por debajo después del RIGI. Así que de algún lado tienen que sacar agua de las piedras. Bueno, se viene un gran negocio, espero que no, pues mediante negociación colectiva, el de la sustitución de las indemnizaciones por despido por estos fondos de cese laboral, pero también yo creo que viene por el lado de la privatización del sistema jubilatorio, una remake de los administradores de fondos de jubilaciones y pensiones. Lucho, te agradecemos muchísimo el tiempo y bueno, quedamos en contacto y te vamos a volver a molestar por otros temas, por otras consultas, porque bueno, también que sepas que la revista de la JB también es un espacio, es una trinchera para poder abordar temas que tengan que ver con fortalecer la perspectiva de pelea de los trabajadores.